Buenos días. Vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el tema 9, que es estadística y probabilidad. Vamos a empezar a hablar de estadística, ¿vale? Vamos a empezar por la estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que recaba y analiza datos, ¿vale? Recaba datos, pues, por ejemplo, a través de encuestas, recaba datos o toma medidas, y con todos esos datos luego los analiza. ¿Y para qué? Para sacar conclusiones sobre una población. ¿Y qué es una población? Una población es el conjunto formado por todos los elementos que estudiamos en nuestro estudio estadístico. Que puede ser pues, un conjunto de personas, o puede ser un conjunto de animales, por ejemplo, o puede ser un conjunto de objetos. Podemos estudiar, por ejemplo, la altura de los osos pardos de un parque natural. Entonces, en ese caso, la población serían los osos pardos del parque natural. Son todos los elementos que entran dentro del estudio estadístico. Pero claro, vosotros pensad que queremos hacer, por ejemplo, un estudio estadístico sobre la intención de voto en unas elecciones en España. Claro, en España hay varias decenas de millones de personas que pueden votar. Entonces, claro, hacer un estudio estadístico preguntando a toda la población completa no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque sería demasiado caro, por ejemplo, hacer ese estudio, preguntarle a todos absolutamente qué es lo que van a votar. Entonces, en lugar de hacer eso, en un estudio estadístico, en lugar de preguntar a toda la población, cuando la población es demasiado grande, lo que se hace es preguntar a una parte de la población solamente de la que se quiere hacer el estudio y luego deducir, hacer las deducciones a partir de ese pequeño trozo de la población en el que realmente hemos hecho el estudio, deducimos pues características de la población completa. Por ejemplo, si queremos estudiar la intención de voto en España ante unas elecciones, no preguntamos a todo el mundo, sino que cogemos a algunas personas y les preguntamos a ellas. A ese conjunto que cogemos y sobre el que hacemos el estudio de verdad se le llama muestra. La población completa sobre la que queremos hacer el estudio, pero hacemos el estudio de verdad, preguntamos y obtenemos datos nada más que de la muestra. Una muestra entonces es la parte de la población que estudiamos realmente en el estudio estadístico. A cada elemento de esa muestra, ¿sabéis cómo se le llama? Se le llama individuo. Individuos. Y el número de individuos que tiene esa muestra se llama tamaño de la muestra o también tamaño muestral. ¿Vale? Quedaros con la idea. Queremos hacer un estudio sobre una población. Es demasiado grande. ¿Qué hacemos? Cogemos una pequeña parte de esa población para hacer nuestro estudio de verdad. A esa pequeña parte se le llama muestra. Cada elemento de esa muestra es un individuo, que espero que no se os olvide. Y al número de individuos que tenemos lo llamamos tamaño muestral. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, se hace un estudio para saber cuánto tiempo a la semana hacen deporte los jóvenes de 15 años de Madrid. Para ello se pregunta a 200 jóvenes. ¿Vale? Esto es nuestro estudio estadístico. Queremos estudiar el tiempo que hacen deporte los jóvenes de 15 años de la ciudad de Madrid. Y para eso cogemos, claro, no vamos a ir preguntando uno por uno porque hay mucha gente. Entonces cogemos a 200 jóvenes y les preguntamos a 200 nada más. ¿Cuál sería la población? ¿De quién queremos saber datos? Queremos saber datos sobre los jóvenes de 15 años de Madrid, sobre todos los jóvenes. Población, jóvenes de 15 años de Madrid. Pero hemos dicho que para ello preguntamos a 200 jóvenes. Nos preguntan cuál es la muestra. ¿Cuál es la muestra? Pues son los 200 jóvenes a los que les preguntamos de verdad. Entonces la muestra son los 200 jóvenes a los que se pregunta. Y ahora, ¿quién sería un individuo?
Pues cada uno de los jóvenes de la muestra. Cada joven de la muestra. Cada joven de la muestra es un individuo. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra? Pues nos dicen que se pregunta a 200 jóvenes, pues el tamaño de la muestra es 200. Ya está. Estos son conceptos básicos sobre estadística, sobre cómo se hace un estudio estadístico. Población, muestra, individuos y tamaño de la muestra. Vamos a ver ahora, esto es a quién le preguntamos, y ahora vamos a hablar sobre qué le preguntamos, ¿vale? Vamos a hablar sobre lo que se llaman variables estadísticas. Una variable estadística es una característica que podemos estudiar de una población. Por ejemplo, el tiempo que pasan haciendo deporte los jóvenes de 15 años. El tiempo que pasan haciendo deporte es una característica que podemos querer estudiar. Eso sería una variable estadística. Hay dos tipos de variables estadísticas. Las hay cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son aquellas en las que los valores que toma no son números. Por ejemplo, si hacemos el estudio sobre la intención de voto, el partido al que vas a votar. Son nombres de partidos, no son números. Entonces eso sería un ejemplo de una variable estadística cualitativa, el partido al que se va a votar. Es algo sobre lo que quiero obtener información, es una variable estadística, y como no son numéricas, es cualitativa. Las otras son cuantitativas, que son variables que sí que toman valores numéricos. Y dentro de las cuantitativas hay dos tipos. Pueden ser continuas o discretas. Continuas significa que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Cualquier valor, cualquiera, el que sea, cualquier número. Y discretas son las que toman solo ciertos valores dentro de un rango, pero no pueden tomarlos todos. Vamos a ver un ejemplo para que quede esto un poco más claro, ¿vale? Nos dice, clasificar estas variables. La primera variable es el color preferido. ¿Un color es numérico? No. Así que es una variable cualitativa. La segunda variable estadística de la que nos hablan es el número de calzado. Vamos a ver, el número de calzado obviamente es un número, así que tiene que ser cuantitativa. Pero tenemos que decidir, pensar si es discreta o es continua. La diferencia entre las dos sería que si es continua puede tomar cualquier valor, si es discreta no puede tomar cualquier valor. A ver, si nosotros vamos a una zapatería y pedimos un zapato, no podemos pedir el 40, o el 40 y medio, o el 41, pero no podemos pedirle un número de zapato de 40,05. No tiene sentido, no existe. Entonces, solo toma ciertos valores. Entonces, los que toman solo ciertos valores de un rango, pero no todos, son discretas. Entonces, el número de calzado es cuantitativa discreta. Otro ejemplo de cuantitativa discreta, por ejemplo, sería la edad. La edad en número de años. Yo tengo 20 años o tengo 21 años. Normalmente no se dice pues ¿cuántos años tienes? Pues tengo 21,3416 años. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Toma ciertos valores, nada más. Vamos con la última, que es la altura, la estatura. ¿La estatura de una persona se puede representar con números? Pues claro que sí, es numérica, así que es cuantitativa. Y ahora hay que pensar si puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Yo puedo medir 1,80 o puedo medir 1,81, pero sí que podría medir 1,81 centímetros, o sea, 1,81 metros puedo medir, pero puedo medir 1,852 en realidad. Depende del grado de precisión que yo quiera, puedo poner más decimales o menos decimales en una altura.
Así que en realidad sí que podría tomar valores, todos los valores de un rango. Si quiero hasta las décimas, hasta las décimas. Si quiero hasta las centésimas, hasta las centésimas. Si quiero hasta las milésimas, hasta las milésimas. Puedo medir con la precisión que yo quiera. No como en el número de calzado, que hay 40, 40 y medio, 41. No hay más. No hay más, aunque lo busquemos, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, en la altura sí que podemos decidir nosotros hasta qué decimal acercarnos. Entonces, puede tomar cualquier valor dentro del rango de las alturas. Es decir, es cuantitativa, puede tomar cualquier valor de un rango continuo. Cuantitativa, continua. Aunque una vez que decidamos el decimal, ya sean, por ejemplo, 1,81, 1,82, 1,83, pero como nosotros podemos decidir en qué decimal paramos, a priori, como tenemos esa libertad, es cuantitativa continua, porque podemos hacerlo. Aquí no podemos hacerlo. Vale, pues esta es la idea. Estos son los conceptos básicos sobre estadística. Sobre estadística tenemos sobre quién hacemos el estudio estadístico, que es la población, la muestra, y qué es lo que estamos estudiando, que lo llamamos variables estadísticas, y tenemos varios tipos de variables estadísticas. Ahora vamos a practicar todo esto, os voy a poner algunos casos para que podáis vosotros identificar las poblaciones, las muestras, los individuos, que nos encantan, y los diferentes tipos de variables estadísticas. Lo más difícil normalmente suele ser distinguir entre cuantitativa continua y cuantitativa discreta. Hay que pensar bien si en realidad se pueden tomar todos los valores de un rango o hay saltos y no se pueden tomar valores en medio, no se pueden tomar todos los valores. ¿Vale? Vamos a practicar.